Hablemos de la condena al ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo lo ha condenado por un delito de revelación de datos reservados. Tenéis un vídeo entero donde explico todo el contexto, así que en este me voy a centrar en el juicio, en las pruebas que se han presentado, en las declaraciones a favor y en contra de Álvaro García Ortiz, en las reacciones tanto de la izquierda como de la derecha y las consecuencias políticas y sociales que ha dejado la condena. Así que sin más dilación repasemos cómo se desarrolló el juicio del año. El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, empezó el 2 de noviembre. Desde el primer momento, él aseguró que era inocente y que nunca ordenó ninguna filtración. Su defensa criticó que la instrucción había sido inquisitorial y pidió anular el proceso. La acusación, en cambio, defendió que la investigación fue correcta y avalada por el Tribunal de Apelaciones. Las primeras declaraciones fueron de los fiscales implicados. Julián Salto negó haber propuesto ningún pacto y dijo que enviar los correos a sus superiores fue totalmente legal. Eso sí, criticó que esos correos acabaran en manos del jefe de gabinete de Ayuso. Pilar Rodríguez también defendió que no hubo clandestinidad al pedir esos correos. Dijo que el fiscal general los solicitó para saber qué había pasado realmente y desmentir las informaciones falsas publicadas por algunos medios. La nota discordante llegó con Almudena Lastra, quien afirmó que García Ortiz nunca negó ser el filtrador y que estaba en contra de la nota de prensa que incluía el correo filtrado. Según ella, bastaba con desmentir que lo publicado por El Mundo era cierto. También dijo que no existe la obligación de borrar nada del móvil, solo una recomendación técnica por razones de capacidad y no de seguridad, como había alegado García Ortiz. Por su parte, Diego Villafañe, la mano derecha del fiscal general, señaló la animadversión de Lastra hacia él. Luego declararon Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña. González Amador cargó duramente contra García Ortiz, diciendo que la filtración le destrozó la vida y que ahora todos le conocen como el delincuente confeso de España. Aseguró que él nunca tuvo el correo donde aceptaba declararse culpable de 2 delitos fiscales, aunque sí reconoció haber recibido de su abogado un pantallazo sobre la disposición de la Fiscalía a pactar. Miguel Ángel Rodríguez, que se autodenominó guardián de la reputación de Díaz Ayuso, dijo que desconocía ese correo donde la defensa proponía el acuerdo y que por eso mandó a varios periodistas el pantallazo que el abogado de González Amador le proporcionó. También admitió que su afirmación de que el acuerdo se frustró por órdenes de arriba fue solo una deducción personal. Después declararon los políticos Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera. Ambos negaron que la orden de filtrar el correo viniera de Moncloa o de la Fiscalía General. Lobato confesó que le preocupaba el origen del correo y que nunca supo de dónde salió. Por su parte, Sánchez Acera dijo que lo recibió de un periodista, pero no recordaba quién se lo envió. Y aquí llegaron las declaraciones clave. Varios periodistas aseguraron haber tenido el correo antes de que llegara a manos del fiscal general. Uno de ellos, José Precedo, del diario.es, dijo que sabía quién filtró el correo, pero no podía revelarlo por secreto profesional. Reconoció que eso le generaba un dilema moral, porque una persona inocente, según él, Álvaro García Ortiz, podía acabar en prisión. Por último, declararon los agentes de la UCO. Para ellos, estaba claro que la filtración salió del fiscal general. Señalaron varios indicios, entre ellos el borrado de su cuenta personal de Gmail y de los mensajes de su móvil justo el día en el que fue imputado por el Tribunal Supremo. Después de los alegatos finales, tanto la defensa de García Ortiz como la Fiscalía pidieron su absolución y la acusación pidió entre 3 y 6 años de prisión y 12 de inhabilitación. Finalmente, 5 de los 7 jueces votaron en contra de Álvaro García Ortiz y lo condenaron a 2 años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y 10.000 euros de indemnización a González Amador. En el momento de la grabación del vídeo aún no se conoce la sentencia completa,
así que no está claro si ha sido condenado por la filtración o por la publicación del correo en la nota de prensa. Lo que sí se sabe es que la pena impuesta es mucho menor que la que pedía la acusación. Aún así, el caso ya es histórico. Es la primera vez en España que un fiscal general del Estado es condenado. Como era de esperar, esta condena ha generado reacciones diametralmente opuestas entre la izquierda y la derecha, y yo te voy a mostrar ambas para que veas todos los puntos de vista. Empezando por la izquierda, como ya habréis visto, la condena al ya exfiscal general no ha gustado nada. Desde el gobierno intentan morderse la lengua ante un fallo que consideran injusto, aunque no siempre lo consiguen, y el ministro Óscar López, también líder del PSOE de Madrid, ha acusado a los jueces de ir contra el gobierno. Yolanda Díaz y otros miembros de Sumar tampoco han suavizado sus críticas, calificando a los jueces de franquistas y considerando el fallo como un ataque a la democracia, llamando a los ciudadanos a que salgan a la calle para defenderla. En los mismos términos se han pronunciado los miembros de Podemos, denunciando el lawfare de la justicia española. Incluso lo han llegado a llamar golpismo judicial. Desde los medios de comunicación tampoco se han cortado a la hora de denunciar la injusticia del fallo contra Álvaro García Ortiz, con las pruebas presentadas en el juicio, entre ellos el testimonio de 6 periodistas que ratificaron su inocencia, no entienden el porqué del fallo condenatorio. Algunos aportan análisis de juristas de reconocido prestigio para criticar la condena y vaticinan que en el futuro será anulada en instancias superiores. Por tanto, para ellos, la única explicación lógica es que la sentencia ya estaba pensada de antemano. Se acusan de falta de imparcialidad, apuntando a los jueces que han impartido la condena y señalando que su objetivo no era hacer justicia, sino dañar al gobierno. Por supuesto, el discurso es totalmente diferente cuando miramos hacia la derecha. Tras conocerse el fallo, tanto el Partido Popular como Vox no dudaron en lanzarse a la yugular del gobierno. Feijóo pidió la dimisión de Pedro Sánchez, mientras que los de Abascal apuntaban a la nueva deshonra del Ejecutivo y exigieron elecciones anticipadas. Isabel Díaz Ayuso celebró la condena, calificándola de histórica y comparando las actuaciones del gobierno con las de una dictadura. Y desde los medios de comunicación de derechas, las críticas hacia el gobierno han sido igual de duras. Por un lado, celebran que en la justicia española aún haya independencia judicial. Al mismo tiempo, denuncian que Pedro Sánchez haya utilizado al fiscal general para sus fines políticos. También reprochan la reacción de la izquierda contra el fallo del Tribunal Supremo y consideran sus ataques contra la independencia judicial como el auténtico desagravio a la democracia. Independientemente de la ideología que proceses, podemos estar de acuerdo que este juicio no ha dejado indiferente a nadie, y todos coinciden que la condena ha sido histórica. Pero dependiendo de si eres de derechas o de izquierdas, será para bien o para mal. Y dicho todo esto, es el momento de dar mi opinión. Y sinceramente, creo que se puede resumir todo este caso con la siguiente analogía. Pensad en un partido de fútbol, en un Barça-Madrid, y le pitan un penalti a favor del Barça. En las imágenes se puede ver que hay contacto clarísimamente, pero hay duda de si el contacto es suficiente como para pitar penalti. Incluso hay algunas imágenes más confusas y borrosas en las que parece que ni siquiera toca al jugador. Al final, el árbitro decide pitar penalti, pero es la típica jugada en la que si no lo concede tampoco pasa nada. Pero la polémica ya estaba servida pitara lo que pitara, porque una de las aficiones diría que es penalti clarísimamente y la otra que es un auténtico robo y que demuestra de qué lado está el árbitro. Pues eso es exactamente lo que ha pasado y demuestra una vez más que nuestra política nacional se ha convertido en un partido de fútbol. Voy a ir desgranando la analogía poco a poco para aquellos que no entiendan de fútbol. El partido sería el juicio. Un equipo, el Real Madrid, sería el Estado, que englobaría al gobierno y a la Fiscalía General. Y el otro equipo, el Barça, sería la acusación, Ayuso, la derecha y el Colegio de Abogados de Madrid. Ambos equipos se pueden intercambiar perfectamente y no pasaría nada. Tampoco rayéis con el tema que os veo venir. La jugada del penalti es la filtración. Álvaro García Ortiz es el jugador que lo comete y Alberto González Amador es quien recibe la falta. Las imágenes son las pruebas
y el árbitro los jueces. Aclarado todo esto, empecemos a analizar la analogía. No hay ni una sola toma clara que determine que la jugada ha sido penalti. Es decir, en el juicio no se ha presentado la prueba clave que demuestre que Álvaro García Ortiz filtró el correo o que dio la orden de filtrarlo para perjudicar a un rival político del gobierno. Por tanto, el árbitro perfectamente podría no haber pitado penalti, o en la vida real los jueces podrían haber aplicado el principio de indubio pro reo. Es decir, que en caso de duda, Álvaro García Ortiz tendría que haber sido declarado inocente. Pero el contacto existe. Es decir, existen indicios que los jueces han considerado sólidos de que fue el ya exfiscal general el responsable de la filtración. Quiero decir, toda la investigación de la UCO apunta a ello, incluido el borrado de pruebas clave el día que lo imputaron. Yo lo siento mucho, pero esto para mí me sigue pareciendo muy sospechoso cuanto menos. Es la misma UCO que hace unos días detuvo al presidente de la Diputación de Almería, del Partido Popular, por un caso de corrupción. ¿Qué pasa? ¿Que aquí son los buenos, pero cuando hacen una investigación que perjudica al gobierno, son malos? En fin, ya llegaremos a los fanáticos. De momento, sigamos con el partido. El árbitro, es decir, los jueces, han interpretado que las pruebas presentadas son suficientes para que, como mínimo, haya una condena. Es cierto que aquí ya la analogía se me cae, porque en un partido de fútbol o pitas penalti o nada. Sin embargo, aquí han aplicado una pena mínima. Como no conocemos todavía la sentencia, no sabemos por qué lo han condenado. Y yo por mi parte me inclino a pensar de que realmente, en vez de por la filtración del correo, lo han sentenciado por su publicación en la nota de prensa. Que no es lo mismo. Pero al final el caso es que hay condena. Y entonces, ¿qué pasa con esas imágenes en las que parece que el jugador del Barça no toca al del Real Madrid? Y aquí me estoy refiriendo a las declaraciones de los periodistas que afirman que Álvaro García Ortiz no es su fuente y que tenían el correo de Marras mucho antes de que llegara a manos del entonces fiscal general del Estado. Como no conozco el contenido de la sentencia, todo lo que voy a decir a continuación es teoría propia, pero básicamente, para el árbitro, las imágenes son confusas y no se aprecia bien la jugada, y por eso ha decidido tomar en consideración otras imágenes donde la toma es más clara. En otras palabras, no podemos saber si los periodistas han dicho la verdad o no. Les ampara el secreto profesional, y bajo este derecho podrían decir que su fuente es otra cuando perfectamente podría ser Álvaro García Ortiz. Pero bueno, yo creo y quiero creer en la veracidad de los periodistas, y por tanto compro la tesis de que realmente fue otra persona la que filtró el correo. Pero eso no es excluyente de que Álvaro García Ortiz podría haber ordenado a dicha persona filtrar el acuerdo. Es como el mafioso que ordena a un sicario matar a una persona. Él se limpia las manos porque no la ha matado directamente, pero por su culpa, la víctima está muerta. Sí, lo sé, todo esto son especulaciones, y no se puede condenar a nadie por simples teorías, por muy lógicas que suenen. Pero al mismo tiempo, tampoco se puede demostrar su inocencia. Al final, las declaraciones quedan en un limbo, y parece ser que los jueces no las han tenido en consideración para su fallo. Y ahora llegamos a la parte de las aficiones. Por un lado, la del equipo perjudicado denuncian robo. Dicen que el árbitro es culé, y por eso ha pitado a favor del Barça. Por el otro, la afición culé ven clarísimamente el penalti y aplauden la imparcialidad del árbitro, que no se ha dejado influir por el ruido de Real Madrid Televisión y por las declaraciones del poderoso Florentino Pérez. Es decir, la izquierda fanática está rabiosa por la condena. Acusan a los jueces de estar al servicio de la derecha y de cometer lawfare con el único objetivo de tumbar al gobierno cueste lo que cueste, mientras que la sociedad de derechas celebra el fallo y aplauden que los jueces no se hayan dejado influenciar por la propaganda del Estado ni por las declaraciones de Pedro Sánchez defendiendo a Álvaro García Ortiz. Y aquí es cuando entro yo y los que piensan como yo, que no pertenecen ni a un equipo ni a otro, y dicen que dejen de quejarse porque los árbitros les benefician a ambos. Porque con un Tribunal Supremo conservador, estaba claro que los jueces iban a tomar antes en consideración
las pruebas que llevarán a la condena de García Ortiz. ¿Pero acaso alguien duda de que cuando la sentencia llegue al Tribunal Constitucional de mayoría progresista no van a anularla del mismo modo que anularon parcialmente la sentencia de los ERE? ¿Y qué pasará entonces? Pues que será la afición culé la que diga que los árbitros benefician al equipo del régimen y por tanto vivimos en una dictadura porque no hay independencia judicial. En otras palabras, será la derecha la que denuncie el lawfare del Constitucional y vuelvan a dar la matraca de que realmente vivimos en una dictadura. Y ante todo esto yo digo, basta. Dejad de atacar a los jueces, dejad de acusarles de cometer lawfare y respetad de una puñetera vez la independencia judicial. Porque ahora es la izquierda la que sale en tromba a criticar a los jueces del Supremo. Pero que la derecha no vaya de santa, porque cuando el fallo les perjudica, son los primeros en lanzarse a la yugular del juez de turno. Y si no, que se lo digan a la jueza de Catarroja que investiga la Dana de Valencia, quien ha sufrido el acoso de la derecha más recalcitrante por centrar su investigación en el gobierno de Mazón y no en el de Pedro Sánchez. Y oye, en este caso del fiscal general, ni siquiera se puede acusar a todos los jueces de ser malvados conservadores. Uno de ellos, Andrés Martínez Arrieta, según a quien le preguntes, es considerado progresista o conservador moderado por pertenecer a la asociación Francisco de Vitoria. Y algunos de los jueces también han participado en sentencias condenatorias de la trama Gürtel o el caso Nos. La izquierda española suele criticar duramente a la derecha por decir que realmente vivimos en una dictadura, y yo me sumo a dicha crítica. La democracia puede ser de más o menos calidad, pero en ningún caso vivimos en una dictadura, porque como dije en el vídeo de Venezuela, una de las características básicas para ser un régimen autoritario es que no existe bajo ningún nivel la independencia judicial. Es decir, que todos los jueces son afines al gobierno. Pues bien, este caso ha demostrado que sí existe independencia judicial, porque sí, han condenado a García Ortiz y por tanto han perjudicado al gobierno, pero han pasado olímpicamente de las penas máximas que pedía la acusación. Y ahora toda la izquierda está atacando a los jueces. Con esas críticas lo que están haciendo es comprar el argumento de que realmente no vivimos en la democracia que tanto defienden cuando es la derecha la que la ataca. Pilar Alegría considera sanas las protestas delante del Tribunal Supremo. Espero que diga lo mismo si se producen protestas delante del Tribunal Constitucional si al final hay un fallo a favor de García Ortiz. En cualquier caso, a mí me gustaría que cesaran todos los ataques hacia los jueces y que nuestra sociedad dejara de comportarse como fanáticos de fútbol. Ya dije en mi primer vídeo sobre el fiscal general que una independencia judicial total es una quimera, porque los jueces, como todo el mundo, no son robots y tienen su propia ideología. Pero lo que sí debemos hacer, pase lo que pase, es respetarlos como poder independiente y acatar todas sus decisiones. Del mismo modo que los ciudadanos debemos cumplir con las leyes que aprueban desde el gobierno, porque estas son las reglas que nos hemos dado en nuestra democracia, y nadie tiene derecho a saltárselas. Y dicho todo esto, muchas gracias por llegar hasta aquí. Dale un buen like a este vídeo si te ha gustado, compártelo con todos tus contactos y no te olvides de suscribirte a este canal y al resto de mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!